entrevista del día habitualmente por las pantallas de Antofagasta Televisión. El ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, está con nosotros. A propósito, justamente llega esta visita en el marco de una de las preocupaciones más importantes de este momento, la alta tasa de desocupación que tiene la región de Antofagasta, y a propósito también de un seminario que busca fijar, ¿cierto?, algunos lineamientos en el corto, mediano y largo plazo también en esta zona. Muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos acá en la entrevista. Hola, Carolina. Muchas gracias por la invitación y cariñoso saludo a todos los amigos que nos están escuchando y amigas esta noche. Grato tenerlo, pero es un momento difícil. No cabe duda que la preocupación de los diversos actores está concentrada justamente en poder revertir la alta tasa de desocupación que presenta la región de Antofagasta y de la que ha estado atravesando esta misma situación desde hace prácticamente un año, ministro. El diagnóstico, dicen algunos, ya lo tienen. Lo que se necesita son algunas medidas y soluciones urgentes en el corto, mediano y largo plazo. Un poco eso recoger. ¿Cuál sería esas medidas de parte del gobierno para poder revertir y dar tranquilidad a todos los trabajadores de esta zona? Lo primero que hay que decir que efectivamente nosotros en marzo llegamos al gobierno y nos estamos haciendo cargo de un mercado laboral que estaba muy deteriorado. Y deteriorado en Antofagasta y en todo Chile, porque no estábamos creando empleo. Los pocos empleos que se creaban eran empleos por cuenta propia, es decir, sin contrato, sin previsión, sin seguridad social, o empleados públicos, que llegamos a un récord casi de 1 millón de personas trabajando para el Estado de Arica a Punta Arenas. Y sin embargo, el año 2017 se perdieron empleos asalariados privados, cerca de 35.000. Y eso obviamente que es una mala noticia. Y con ese estado nosotros recibimos el gobierno y tenemos que hacernos cargo. El gran esfuerzo, la gran tarea que nos ha puesto el presidente Piñera es recuperar la confianza, la inversión y crear nuevos empleos privados. Porque no tenemos margen para hacerlo con empleo público. Y ahora, ¿y qué hacer para eso? Lo primero, despejar todos los obstáculos en el camino que generan incertidumbre en materia laboral. Hay muchas leyes en materia laboral que se hicieron con la mejor de las intenciones, pero terminaron generando problemas. En materia de negociación colectiva, en materia, por ejemplo, de discriminación hacia las mujeres, por ejemplo, la obligación de las empresas de pagar salacuna cuando hay más de 20 mujeres, que se hizo en su minuto con la mejor de las intenciones, hoy día está siendo un factor de discriminación contra las mujeres. Y el presidente nos ha pedido que cambiemos eso por un sistema de salacuna universal, donde no importe si es trabajadora o trabajador, lo importante es que si la mujer está trabajando, ese niño menor de 2 años tenga derecho a salacuna sin importar el número de mujeres que están en la empresa. Lo mismo respecto de ciertas normas laborales que yo le decía que están añejas y que tenemos que actualizarlas. ¿Qué sentido tiene hoy día que tener una jornada de trabajo de 8 horas diarias sentado frente a un computador cuando parte de la jornada la puedo hacer en un lugar distinto, en mi casa, con más adaptabilidad, con más flexibilidad? Y eso hoy día está haciendo que muchos trabajadores y muchas trabajadoras no pueden optar un trabajo precisamente por esa rigidez. Pero habrá que convenir que eso es en el mediano o largo plazo, requiere discusión, asignación presupuestaria para hacer muchos de estos cambios, incluso algunos pasar por el Congreso. Pero quienes requieren hoy día a lo mejor van y no encuentran un trabajo hace un año, ministro. ¿Cuál sería en el corto plazo y en lo urgente, en esta región productiva, el poder revertir? Bueno, pero por eso le decía, lo primero es que hay que hacer esos ajustes legales. En segundo lugar, el presidente Piñera creó en el Ministerio de Economía una unidad que es la que está hoy día, en este momento, viendo en detalle todos los proyectos de inversión en cada una de las regiones, particularmente en la región de Antofagasta también, todos los proyectos de inversión que han pasado todas las etapas, que están aprobados, que están con todas las aprobaciones medioambientales al día y que por motivos inexplicables están trancados hace años o incluso meses. Y esta unidad lo que se preocupa es de activar esos proyectos. Y yo sé que se está haciendo un trabajo muy específico acá en la región para que nuevos proyectos lleguen y se desarrollan proyectos, como le digo, que están bastante avanzados. Y eso va a ayudar mucho en el empleo. En tercer lugar, nosotros tenemos que, yo tengo que decir, hay buenas noticias, porque en los últimos meses, y nosotros hacemos un seguimiento semana a semana, mes a mes, de los niveles de empleo por región a partir de cuánta gente cobra el beneficio del seguro de cesantía. Cuando mucha gente cobra el seguro de cesantía es porque hay más pérdida de empleo. Cuando cae el cobro del seguro de cesantía es porque la gente está trabajando o hay menos pérdida de empleo. Bueno, nosotros en los últimos 2 meses hemos visto en la región que hay buenas señales en el sentido de que se están creando empleos asalariados privados, está cayendo el cobro del seguro de cesantía. Lo que ocurre, y eso hay que decirlo, y eso es bueno, es que cuando mejoran las expectativas económicas, que fue lo que pasó en Chile en diciembre, después de la elección presidencial,
con el programa del gobierno del presidente Piñera, mejoraron las expectativas y mucha más gente salió a buscar trabajo, que antes estaban un poco defraudados, desganados, ya no buscaban trabajo. Por tanto, el desafío, la tarea que tenemos como gobierno ahora es que esa gente, que es más que antes la que busca trabajo, encuentre trabajo. Y en eso estamos empeñados, como les decía, en esta política de activación de proyectos de inversión, de corrección de ciertas normas laborales o algunas vía dictámenes, otras vía ley. Ministro, ¿y cómo porque en el fondo lo que queremos es que la mayor cantidad de gente busque trabajo y ojalá todas las personas lo encuentren. ¿Y cómo se privilegia la mano de obra local? Que es uno de los puntos de discusión incluso que se dio esta mañana en el seminario al que también fue invitado, ¿no? Mire, lo primero es que es legítimo, es apropiado, es positivo para cualquier inversión en cualquier lugar del país generar un vínculo con la comunidad. Uno no puede ver al inversionista, especialmente en proyectos grandes, como un ajeno que pasa por la región, no deja nada, y yo creo que es muy importante promover esa cultura de la conexión del inversionista, de la empresa, con la comunidad, no solo contratando a la gente, sino que además involucrándose en las distintas labores de la sociedad. Hay incentivos que están arriba de la mesa, que nosotros estamos promoviéndolo para que se privilegie la contratación local, y también, y esto es muy importante, vamos a revolucionar, vamos a hacer un cambio radical en los sistemas de capacitación. El CENSE es la unidad que capacita a los trabajadores y gasta mucha plata, pero lamentablemente gasta mucha plata mal y se capacita en cosas que no requieren capacitación o que no tienen efecto en la empleabilidad. Nosotros queremos que en la región de Antofagasta no haya ni un antofagastino que realmente quiera, por ejemplo, ser proveedor de la minería o trabajar directamente en la minería, que no tenga la oportunidad a través del CENSE de tener toda la capacitación requerida. Hoy día en la mañana en el seminario un muchacho me decía, mire, yo feliz trabajaría, pero por ejemplo me exigen tomar un curso de prevención de riesgo como requisito para postular a la pega en la faena. Ese curso me vale 150 lucas, tengo que esperar 3 meses para juntarlo. Yo digo, ¿pero qué hace el CENSE que no ofrece ese mismo curso con fondos fiscales como corresponde? Ese tipo de cambios nos ha pedido el presidente que hagamos para que el CENSE, en vez de enseñar a veces tanta cosa que puede ser muy entretenida, pero que no tiene efecto en el empleo, enseñe y capacite en materias que sí generan empleabilidad. Pero eso va a requerir algo similar a lo que ha ocurrido con descentralizar organismos como Corfo, Cercotec, que ya han probado parte de esto, de definir, ¿cierto?, en qué se gastan esos recursos a nivel regional. ¿Debería ocurrir entonces lo mismo con el CENSEC? Porque va a requerir recursos también diferenciados para zonas que a lo mejor tienen distintas actividades productivas y distintos costos, como el de la minería asociada acá, Por supuesto que sí, pero hoy día son muy pocos los recursos del CENSE que se gastan en la región. Muy pocos. Y no solo por una disposición presupuestaria, sino que porque la franquicia CENSE, que es aquella que las propias empresas deciden en qué gastarla a partir de un aporte que le hace el Estado, tampoco se usa correctamente. Nosotros vamos a hacer cambio a la franquicia CENSE para que se quede en proyectos que realmente tengan efecto en empleabilidad. Mire, yo no tengo ni una duda de que hay mucha labor social que hacer en nuestro país, especialmente para las familias más vulnerables. Pero lo primero que tenemos que hacer es formar a nuestros jóvenes para el trabajo, el empleo. Y yo creo que el CENSE hoy día es un instrumento que tenemos que corregirlo. Por eso es que el presidente nos ha pedido esta reforma profunda al CENSE, que ya está en camino. Vamos a hacer varios planes de piloto, de acción acá en la región, para capacitar a los trabajadores en las pegas que van a haber en la región. Y no solamente, y le pongo hincapié en esto, no solamente capacitar en lo que hoy día hay, atención, capacitar en lo que viene, porque el empleo está cambiando muy rápido. Piensen ustedes el nivel tecnológico que hay hoy día en una faena minera y el que había hace 10 años atrás. O la generación de oportunidades en el área de energía, por ejemplo. En el área de la energía, en el comercio. Vengo ahora del puerto. Ahí la tecnología avanza a velocidad del rayo y nosotros tenemos dos posibilidades. O dejar a los trabajadores y nos cruzamos de brazos para que ellos vean los empleos que se pierden, o apoyarlos con buena capacitación, con buena formación, con buena reconversión laboral, para que estemos del lado de los empleos nuevos que se van a ir creando. En materia de comercio, hoy día es impensable que alguien pueda pensar de aquí a 10 años más, no utilizar las plataformas digitales de Internet y las que ya existen para ofrecer, promocionar o vender sus productos. Eso es ahora. Y nosotros queremos abrir todos estos recursos de capacitación no solo a las grandes empresas, sino que a las pequeñas y medianas empresas que hoy día
sienten que necesitan más apoyo que nunca. Ese es el esfuerzo que el Estado va a hacer, pero ¿cuál sería a lo mejor, ministro, su solicitud al mundo privado en esta zona? Porque mucho se ha discutido, por ejemplo, los perjuicios que genera un turno 7x7, hablábamos recién de la contratación de mano de obra local y de una serie de otros incentivos o desincentivos que muchos dicen ha generado también la Yo le diría al sector actividad privado 3 cosas. Primero, que inviertan en capacitación, pero no cualquier capacitación, en capacitación de nivel. Capacitación que realmente le trace una hoja de ruta al trabajador para que vaya siendo más productivo, pero a la vez que tenga un camino, para que vaya avanzando, para que después de esta función pueda desarrollar la otra. Hoy día la capacitación tiene que ser para la vida, ya no es como que antes que uno se capacitaba una vez cada 20 años, ahora hay que capacitarse el 20% del tiempo, quizá todos los días. Después, en segundo lugar, más vínculo con la comunidad. Si una empresa minera o de servicio o industrial tiene que tener un vínculo estrecho con la comunidad, no solo empleando a la gente, sino que capacitándola a ellos, a su familia, labores sociales. Yo creo que hay mucha labor social de muchas empresas, pero nunca es suficiente. Y en tercer lugar, yo le diría que es muy importante que mejoremos el clima laboral, la relación laboral al interior de la empresa. Eso lo digo derechamente porque para una región como Antofagasta, una huelga de 50 días, de 40 días, es muy cara. Y no estoy pensando solamente lo caro que les resulta a los trabajadores esa huelga, lo caro que les resulta a los proveedores de la minería. Muchos proveedores con una faena paralizada durante 40 días, como ha ocurrido en la región, genera mucho problema. ¿Y cómo enfrentamos eso? Con mucha más confianza, con mejores relaciones laborales. La huelga es un derecho de los trabajadores, por supuesto que lo es, pero es el último recurso, cuando se han agotado todos los medios de diálogo, de acuerdo. Y yo creo que es fundamental en una estrategia de desarrollo ir generando ese mejor clima laboral para llegar a negociaciones antes de la huelga definitivamente, que mejoren la calidad del trabajador, de su familia, pero una huelga, insisto, larga, tediosa, angustiante, no solo perjudica a los trabajadores, termina perjudicando a trabajadores de la empresa que no son parte de la huelga, termina perjudicando a los proveedores de la empresa. ¿Y qué rol va a jugar justamente el Ministerio en esto que se nos viene? La región de Antofagasta va a concentrar un gran número de negociaciones colectivas precisamente en la gran minería. Mire, el rol que tenemos clave. nosotros es, en primer lugar, hacer respetar la ley. La huelga es una cosa, la violencia es otra. Nosotros no aceptamos ni bloqueos de carretera, ni nada que aquello que se salga del estándar legal. Pero más que eso, promover el acuerdo. Nosotros tenemos una unidad de mediación en la Dirección del Trabajo, que es la que, de acuerdo a la ley, toma la mediación obligatoria y esa mediación tiene como objetivo sentar a las partes, ponerse de acuerdo, ver hasta dónde se puede llegar, qué es lo que se puede hacer ahora, qué se puede hacer con mediano plazo, porque es legítimo que uno quisiera todos los beneficios que yo quiero y ahora a veces no se puede, y esa mediación es nuestro rol para llamar a el cumplimiento. Además, muchas veces ocurre que se pactan cosas y a nosotros nos corresponde fiscalizar que se cumplan. Nosotros tenemos puertas abiertas, la Dirección del Trabajo, en la región y en toda la región de Chile para ser fuente y agente y actores del diálogo y los acuerdos, que es lo que los trabajadores quieren y lo que más les conviene. Le insisto, a nadie le conviene las huelgas largas, especialmente en una región donde los proveedores, los contratistas de la minería son pequeñas y medianas empresas donde una huelga larga los deja absolutamente en situación crítica. Ministro, quiero llevarlo ahora a los trabajadores del Estado. Esta mañana justamente en el seminario hubo el despliegue de un lienzo donde se llama precisamente al gobierno a tener también un énfasis respecto de resolver algunas precarizaciones, dicen ellos, en lo laboral respecto de quienes hoy día cumplen funciones dentro del aparato estatal. Mire, es verdad, y no me refiero solamente dentro del Estado. En todo Chile hay un nivel de informalidad gigantesco. El 30% de los trabajadores en Chile hoy día son informales. ¿Qué significa ser informales? Que no tienen previsión, que no tienen cobertura de salud, que no tienen contrato. Y en consecuencia, un trabajador informal está en la máxima precariedad laboral. Y nosotros tenemos que cambiar eso. Ese es un desafío como país gigantesco. Lamentablemente la informalidad además ha ido subiendo en los últimos 4 años. Y nosotros tomamos un mercado laboral con mucha informalidad y queremos revertirlo. Por eso que nuestra principal meta es crear empleos de calidad, es decir, con contrato. Los trabajadores honorarios, tanto sector público o privado, hoy día, por ley, tienen que cotizar sobre el total de su remuneración para tener seguridad social. Nosotros creemos que es importante que nuestros trabajadores honorarios tengan protección social. Pero también entendemos que es absurdo pedir que lo hagan de la noche a la mañana porque eso les afecta seriamente su ingreso.
Y nosotros estamos preparando un proyecto de ley que nos pidió el presidente Piñera para darle protección al trabajador honorario, pero que el pago o el descuento sea muy gradual, de tal manera que no le afecte su ingreso sustantivamente mes a mes. Pero es importante que entendamos que la protección la requieren todos los trabajadores, asalariados y a honorarios. Eso es tremendamente importante. ¿Hay fecha o deberíamos esperar en el corto plazo que esto pudiese... No, ese es un proyecto que yo espero ingresar al Congreso dentro de las próximas semanas. Ministro, en un plazo breve. Un plazo breve. Hablando de precarización, también surge el fenómeno migratorio asociado, ¿cierto?, a la precarización laboral. Estos días vivimos ya en un mes, ¿cierto?, el proceso de regularización extraordinaria para migrantes y queda ahora en este otro mes pendiente también, sin duda, muchos aquellos que tienen sus visas vencidas de trabajo. ¿Cuáles van a ser los lineamientos también de su cartera? Un tema que a esta región también le importa, precisamente, ¿cierto?, el tema del trabajo de los migrantes hoy día. Creo que el paso que dio el presidente Piñera de ponerse firme y exigir que se regularicen las situaciones de inmigraciones ilegales, que se solicite visa y que se ingrese al país diciendo la verdad, no diciendo que voy a hacer turismo cuando sabemos que no es tal, es muy importante. Y esta solo puede ser interpretada como una actitud solidaria y más que solidaria de protección, porque lo peor que hay con la inmigración ilegal o desregulada es las pésimas condiciones de precariedad donde muchas veces el propio migrante termina viviendo. Nosotros, tanto como lo ha dicho el presidente de la República, tenemos plena acogida al migrante que viene a contribuir, colaborar, a cumplir con las leyes, no así con aquel que viene a romper las leyes. Y por lo tanto, este proceso de regularización lo que busca es tener claro y definido las normas, las leyes, las personas a quienes cumplirlas. Vivir en Chile para un chileno, para un migrante, genera derechos y obligaciones, y no solo derechos, no solo obligaciones. Y un trabajador, sea migrante o sea chileno, requiere protección legal. Y no se puede discriminar a uno a otro en la medida que cumpla con la norma. Y por tanto que creo que es fundamental tener la migración regulada, corregir la ley de migración que está muy obsoleta y... ¿Se podría agilizar la entrega de visas, por ejemplo, o permisos laborales en realidad en el fondo, para quienes rápidamente a lo mejor que tienen una opción laboral pudiesen destrabar este trámite que también a veces Mire, se pueden hacer muchas cosas, agilizar algunos procesos, ser más meticuloso en otros. Lo cierto es que por muchos años no se hizo nada y hoy día uno paga un poco las consecuencias de la pasividad hacia atrás en esta materia, donde hasta hace muy poco parecía casi una historia difícil de creer. Venían aviones sin ninguna regulación, puras visas de turista, cuando todo el mundo sabía, vista y presencia, que eso no era tal. Hoy día eso no existe, no se ve, al menos con una aerolínea, y parece lo obvio. Lo importante aquí es que seamos acogedores con la migración, pero tenemos que regularizar la migración, que sepamos exactamente quiénes son, a qué vienen y cómo protegerlo. En materia laboral esto es súper importante. ¿Sabe por qué? Porque si no hago esto, se produce un aumento en la informalidad, un aumento en la precariedad que termina afectando no solo al trabajador migrante, sino que también al chileno, que se ve muchas veces expuesto a esto. Así que creo que el primer paso de regularizar la migración es clave y ahora nuestro segundo paso es contribuir con los mismos instrumentos de capacitación, con oportunidades laborales, a que aquel trabajador, sea chileno o migrante, se le respete firmemente en sus derechos, sin discriminación. Hay quienes proponen incluso que se podría aumentar el porcentaje de contratación de mano de obra, ¿cierto?, de extranjeros, que hoy día por ley tiene un límite. ¿Sería a lo mejor en ciudades como esta, que tienen una alta tasa también migratoria? Algunos sostienen que hay que analizar los niveles de cuotas que se establecen en la ley. Yo creo que esa es una materia que debe estudiarse dependiendo de la realidad de cada una de las regiones. Hoy día lo importante es tener claro y regularizar la migración, y cualquier debate o discusión o análisis más profundo sobre la cuota de trabajadores migrantes es después de aquello. Ministro, ¿qué debiéramos esperar en el plazo reciente, volviendo, ¿cierto?, al tema de inicio, para poder revertir las tasas de desocupación? Mucho hablamos de las medidas, pero en definitiva es uno de los principales compromisos y el por qué el votante escogió a la actual administración, donde se plantean las cifras de crecimiento y empleo, ¿cierto? Esta zona tuvo en la anterior administración de Sebastián Piñera en algún momento casi pleno empleo.
Hoy día tenemos una cifra que está distante mucho de aquello, pero ya llevamos un trimestre. ¿Cuál debería ser su mensaje en este minuto, los compromisos que usted asume con, no solo con esta región, sino con el país en esta materia? Bueno, mire, efectivamente, nosotros dejamos el gobierno del presidente Piñera, el primer gobierno, esta región con un empleo altísimo, casi pleno empleo, con una capacidad de generación de empleo también muy activa. Lamentablemente estos últimos 4 años eso se vino al suelo, por distintos factores, no es solo por el precio del cobre, porque se hicieron cosas mal, porque si fuera solo el precio del cobre esto habría ocurrido nada más que en esta región, sin embargo ocurrió en todo el país, que perdimos mucho empleo, se hicieron reformas mal hechas que generaron mucha incertidumbre, favorecieron la desconfianza y eso frenó la inversión. Y yo le diría a usted que a partir de diciembre esto ha empezado a cambiar lentamente, por expectativas, por ciertas medidas que se han ido anunciando. En esta región en los últimos 60 días ha aumentado la creación de empleos asalariados privados, han disminuido las solicitudes de beneficio del seguro de cesantía, lo cual es una señal de que esto va creciendo, ha aumentado mucha más que antes la cantidad de gente que ha salido a buscar trabajo, lo cual es un desafío, que la gente encuentre trabajo, pero además una señal de optimismo, de expectativa buena, porque la gente sale a buscar trabajo cuando tiene expectativas de encontrarlo. Todos esos son factores positivos. Pero uno podría proyectar Sí. una disminución de cuánto, si uno quisiera hacer, o no podríamos arriesgarnos, Mire, ministro. nosotros tenemos una meta a nivel nacional, que es ser capaz de estos 4 años de llegar a una cantidad cercana a los 600.000 empleos, un poco más, y que ojalá tengamos a final del periodo cerca de 9 millones de chilenos empleados. Pero lo más importante, no cualquier empleo, empleos de calidad, empleos con contrato, que es lo que la gente hoy día necesita para desarrollar a su familia en buenas condiciones. Y nosotros creemos, también estamos seguros, que esta región va a ser protagonista de ese renacimiento del empleo y estamos trabajando de verdad para aquello. Tenemos buenas señales, es un buen viento, pero como dice el presidente Piñera, no sirven los vientos si uno no sabe para dónde va. Nosotros tenemos muy claro hacia dónde tenemos que ir y por tanto este viento hay que aprovecharlo muy bien, con buenas medidas. Como le decía, hoy día tenemos una unidad en el Ministerio de Economía muy bien manejada, que tiene al detalle todos los proyectos de inversión en carpeta para la región, el impacto en el empleo, y estamos monitoreándonos para que no se demoren esos empleos. Inversiones que van a ser amigables también con el medio ambiente, que es una de las preocupaciones de los diputados de esta zona. Eso es clave, sino por eso le decía, no vale la pena cualquier empleo, tienen que ser empleos que se respeten el medio ambiente, que sean con contrato, por proyectos que le dejen en la región, y créanme que esa unidad está marcando la diferencia, en esta región y en muchas otras, porque en el fondo hay un control segundo a segundo, minuto a minuto, detalle a detalle de todos los proyectos de inversión que están en carpeta para la región y que por razones inexplicables se han ido retrasando. Y ministro, la reforma tributaria, muchos proponen que justamente para destrabar algunos aspectos, sobre todo en materias de inversión o de pequeñas empresas, medianas empresas, hoy día es una de las claves también. La reforma tributaria, creo yo que no hay un chileno que es capaz de explicarla en una aula o una sala de clase. Es un enredo, esa es la verdad. Y tanto como se ha dicho aquí, lo primero que hay que hacer con la reforma tributaria es simplificarla, hacerla fácil de cumplir. Y hoy día el problema que ha tenido esa reforma es que por su confusión, por el enredo, por lo mal hecha que quedó en algunos aspectos, no es fácil de cumplirla y seguirla. Y eso hace que se frene la inversión. Además, a mi juicio se tomaron ciertas decisiones equivocadas. Evidentemente que la reforma tributaria afectó al empleo, como también lo afectó la reforma laboral. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Qué es lo que es la reforma laboral? Y lo digo en una región que tiene altos niveles de sindicalización. La reforma laboral es una reforma que otorgaba derechos colectivos a los trabajadores, los afiliados a un sindicato. Mire la paradoja. En el tiempo que tramitamos la reforma laboral, son menos los trabajadores que pueden hacer uso de esos derechos colectivos que en el papel queríamos dar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque perdieron su pega, porque pasaron a ser trabajadores por cuenta propia, que no tienen posibilidad de ejercer estos derechos. Entonces, a veces pasa que con buenas intenciones, con voluntarismo, hacemos leyes que tienen un objetivo, pero que en la práctica generan el objetivo exactamente contrario. Eso pasó con la reforma laboral en parte y en la reforma tributaria, que debilitaron el empleo, y por eso hay que corregir ambas leyes para reactivarlo en todas las regiones, particularmente en esta. Ministro, se nos acabó el tiempo y se me había quedado un tema en el tintero. ¿Cuál sería su postura respecto del pago, por ejemplo, a 90, 120 días que hoy día la industria, cierto, de los proveedores y los mineros demandan? ¿Se va a corregir? El presidente Piñera ya anunció, usted sabe, hace unos días, que esto se va a corregir, y de hecho
la disposición es establecer un pago a 60 días y a partir de 60 días se empieza a generar intereses en contra del que retarda el pago. Creo que todas las medidas que hagamos... ¿Aplicable en la práctica? Hemos hablado de anuncios que no se han concretado muchas veces, no digo de esta administración, sino que usted decía las reformas que muchas veces no fueron aplicables. Sí. Ahora, ¿esto va a solucionar todos los problemas? Probablemente no, pero una medida concreta, la vena de la defensa de las pequeñas y medianas empresas, de los proveedores, y ahí vienen otras cosas, que yo hago un llamado aquí a los compatriotas a que el 1 de junio, el anuncio presidencial, lo sigan, porque vienen también ciertos aportes, ciertas ayudas a la pequeña y mediana empresa, que es muy importante para reactivar la economía de nuestro país. Gracias, ministro, por habernos acompañado en la entrevista. Muchas gracias, que les vaya muy bien y ha sido un placer. Gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una nueva oportunidad, ¿cierto?, con otro tema y otro invitado aquí en Antofagasta Televisión.